Esta semana leemos dos pedazos. Si no me equivoco son Matot y Masai. Matot son los Mate Yehudá y esas cosas, son las tribus. Y Masai son los viajes que hicieron Israel durante el desierto, y con ahí se acaba el desierto. Desde ahí ya llegamos al final del desierto. Después de la otra semana viene de Barim, y un repaso de lo que hubo hasta ahora, más o menos. Hay cosas nuevas, sí, pero por eso se llama Mishne Torah, el repaso de la Torah. Aquí en esta pedacá muere Moshe Rabbeinu. La muerte de Moshe Rabbeinu es bastante, ¿cómo explicar? No sé qué palabra ponerle, pero asombroso. Porque alguien así, lo que hizo Moshe no lo ha hecho nadie nunca. Y tan pocas palabras. Pero lo peor de todo es que ¿dónde fue enterrado? Él fue enterrado en Midian, en la tierra de los midianitas. Y fue enterrado no solo en la tierra de ellos, sino que también Moshe Rabbeinu fue enterrado frente al Baal Peor. Y eso del Baal Peor, eso ya es más feo, porque frente de la idólatra más asquerosa que hay. Y la más asquerosa que todas se llama Baal Peor. Y eso, cada vez una vez al año, cuando el Baal Peor le toca un día, parece que se sale para afuera y se engrandece, mira y ve que ahí está la ¿cómo se llama? Están los restos de Moshe Rabbeinu, y ahí se arranca y se echa de vuelta a su cueva. Y eso es para que el Baal Peor no haga más nunca nada. Entonces uno podría llegar a pensar algo, bueno, pero ya. Bueno, que eso lo haga otro, como lo va a hacer Moshe. Eso es una cosa desagradable. Es como hacerle pasar una vergüenza a Moshe Rabbeinu, ponerlo ahí frente al Peor. Por otro lado, tú me puedes decir, sí, pero está haciendo una amistad muy grande. Está bien, no digo no que no haya que hacer mis votos. Moshe Rabbeinu la hizo toda. Moshe Rabbeinu fue la carroza de la Shejinah. Él llegó más arriba de Jacob Avinu. Jacob Avinu llegó a ser la carroza de la Shejinah el día que murió. En cambio, Moshe Rabbeinu lo hizo en vida. Él lo que hizo fue muy grande. ¿Y por qué esto? ¿Qué pasa con esto? La semana pasada, antes de empezar con la semana pasada, vamos a hablar de Jacob Avinu. Jacob Avinu tuvo que pagar por cosas horribles. El dolor que tuvo por Yosef, mientras Yosef estaba en Egipcio, sin que se lo comunicaran. Dicen que Hashem lo castigó con eso y le mostró el dolor que tiene un padre que no hubo un hijo, porque él no fue nunca a ver a su padre Yitzhak cuando él estaba en la tierra de Labán. Y esos son cosas muy fuertes. ¿Por qué son muy fuertes? Porque los padres de Jacob mandaron a Jacob a Harán, donde estaba Labán. Y ahora tú me vas a decir, ellos me mandaron y ahora tengo que ir yo a hacerle Kibut Orim. ¿Qué más Kibut Orim estoy haciendo que yo estoy aquí? De ahí se estudia, o de muchas otras partes, vamos a nombrar otras partes también. Se estudia que Hashem
juzga a los tzadikim con una vara muy dura para dejarlo limpiecito para que se vaya a la lama limpio completo, porque si no falta. Pasó aquí donde en nuestra época un señor vivía en el norte, compró una casa en el norte y él no tenía hijos y hizo tefilá, mucha tefilá. Algo pasó grande también por ahí, y que él le pidió a Hashem que le diera un hijo y que le iba a construir una mikve en el patio para que todo el que venga pueda hacer tefilá. Y Hashem lo premió, le mandó un hijo. Y ese hijo que le mandó era el amor de su padre. Un día el padre lo dejó solo en la pieza de la mikve. Tenía 2 años el niño. Y cuando el papá volvió, el niño se había ahogado en la mikve. Y el Señor quedó de una tristeza inexplicable. No hay palabra para explicar esa tristeza. Y se le quejaba a Hashem: ¿por qué, Hashem, hiciste esto? Yo hice la misvá por ti, para que me des un hijo. Tú me lo das y me lo matas aquí en esta mikve. Y el Señor no podía. Fue horrible. Fue horrible. Hasta que un día se le apareció al padre una persona, y le dijo la persona en sueño, puede ser un sueño, no sé, puede ser no un sueño, pero le dijo: mira, le dijo, yo soy tu hijo, pero era mayor ya. ¿Sabes quién soy yo? Era uno de los muertos, uno de los que murieron por Kiddush Hashem hace más de 2000 años, o 1800. Y le dijo: me quemaron, fui un muerto quemado, y me galé todo la mamá, pero mi cuerpo fue quemado completo, no quedó nada. Entonces no se pudo purificar mi cuerpo en la mikve. Entonces con esa misvá de la mikve, de limpiarse con la mikve, con eso él le faltó algo. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Había pasado todo, lo quemaron, pero no le dieron algo que se le iba a limpiar por no limpiarse con la mikve. Y este señor le dijo: mira, pero yo quería todo, me lo amaba, no un poco. Y me dijeron: baja ese mundo, que tu alma baje ese mundo y se reencarne en el niño este. Y por eso tuviste un hijo, ese hijo soy yo. Porque en el cielo no hay tiempo. Y yo tuve la oportunidad de ir al mundo gracias a ti, y de meterme en la mikve y purificarme, con la purificación que le hacemos a los que nos faltaron. Y el padre entendió ahí lo que había pasado. Y una felicidad tan grande, lo grande que había sido su hijo, lo grande que había sido lo que él hizo. Pero fíjense que esa vez que estaba completo, una persona que lo quemaron entero, que desapareció como el humo, todavía le faltó la mikve esa. Es un detalle infinito. Bueno, para los tzadikim, los detalles son infinitos, infinitamente chicos, no infinitos de grande, de chico. Por eso Jacob vino, se le castigó con eso, pero se le castigó más todavía. Cuando
entre comillas, mataron a Yosef, vino y le tomaron un seir, un cabrito, lo degollaron, le sacaron la piel y ensuciaron y pusieron la piel con sangre. Y se la mandaron, si eso era en la ropa de Yosef. Le preguntaron a Jacob con la sangre. Y Jacob se puso a llorar con un dolor inmenso por su hijo Yosef. Pero ahí había algo escrito, con señales, por supuesto, que fue enormemente demoledor para Jacob Avinu. Esav, cuando él venía de vuelta, se separó de Esav se fue a Seir vía Edom, la tierra de Edom, en el monte Seir. El monte de Edom es la sangre, Edom. Y el Seir es la piel del animal Seir. ¿Saben por qué Esav le puso esos dos nombres? Para no olvidarse nunca de la venganza que tenía contra Jacob. Y bueno, ahí Jacob, antes de eso, en el momento que tuvo esa discusión con Esav salió para allá y él se volvió a la tierra de Israel, y ahí lo estaba esperando esta prueba. Ay, ¿por qué le hicieron esta prueba tan espantosa? Porque engañó, no por gusto de él, por gusto de la mamá, engañó a Esav con la primogenitura. Y ahí, ¿qué es lo que pasó? Ahí tuvo que ponerse una piel de cabrito en los brazos. Y ahí está el hint sobre eso, que por eso lo están castigando. ¿Se dan cuenta? Esto es otro tema, pero entre paréntesis, ¿se dan cuenta de la relación que hay entre Yosef y Esav? ¿Sabían ustedes que Yosef tenía que casarse con Dina? Porque Dina era su mitad. ¿Y sabían ustedes que Jacob no quiso que se casara con Esav? Los hijos de Rachel dicen que muchas veces se pueden confundir con Esav. Hay que entender eso es muy profundo. Y también dije que eso era entre paréntesis. Pero sigamos con lo nuestro. Entonces, Jacob se limpió todo con estos sufrimientos que pasó. Por cosas ¿qué hizo él? Nada hizo. Lo mismo Moshe Rabbeinu, se le hizo un castigo, pero ¿por qué? Tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Por qué razón la semana pasada en la Perashá Pinjas nos encontramos que Pinjas de un día para otro se hizo Cohen? ¿Qué cambió en Pinjas? Pinjas es el mismo Pinjas. Pinjas es el mismo Pinjas que era hijo de Elazar, y su madre era una de las hijas de Yitro. Y nació antes de Matan Torah. Y ese mismo Pinjas no se podía hacer Cohen y ahora se pudo hacer Cohen. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en esa realidad? Ya hablamos, hace 2 semanas, hablamos de un detalle asombroso.
Hablamos que Bilam, el malo, pero que no es tonto, le dio un consejo a Balak: hace guerra con Midian. Y esa es la guerra de esta semana, con Midian. Esa guerra, bueno, que se hizo en la Perashá, se pasó, esa guerra casi destruyó al pueblo de Israel, porque el Bilam entendió cuál es el secreto de Israel, el gran secreto por qué nosotros sobrevivimos, y ese fue el de la pureza familiar. Ese fue lo que se dio cuenta, que había mucha pureza, mucha tahara. Eso le dijo a Balak: esta gente no se miran unos con otros, no hablan unos con otros, hay sniut. Las puertas están una por un lado y otra para otro. Y la otra cosa, que la Shejinah está presente. La Shejinah está presente solamente donde hay pureza. Y le dijo a Bilam: hace una guerra, pero una guerra distinta, una guerra alternativa, una guerra con mujeres. Y salieron las mujeres de Midian. Estaban las mujeres mayores tapaditas en las puertas de los negocios, y abrieron negocios ahí. Y le decían: mira, tenemos mucha mercadería muy buena, los hombres se acercaban, porque así son los hombres, a mirar las cosas baratas, aprovechar la oportunidad. Sí, tienes buena materia, le decía, pero mira, le dijo, entra al negocio y vas a encontrar mucho mejor y te voy a vender más barato. Bueno, esa tremenda opción no se le iba a perder. Entraron, ¿y qué había adentro? Estaba la hija de ellas, jovencitas, en ropa interior. Los hombres no pudieron aguantarse, porque no pueden aguantarse, es un problema hormonal. Y ahí las mujeres lo hicieron pecar con snut, y de ahí lo metieron a la pieza donde estaba el Baal Peor, y ahí pecaron en grande. Vino Pinjas y mató al príncipe que estaba en la cabeza de esta guerra, que ya se había vendido a la midianita, a las reinas de Midian. Y vino Pinjas y lo mató. No es fácil matar en el judaísmo, hay mucha alajot, pero él consiguió cómo llegar a esa conclusión. Yo les voy a contar otro cuento para que puedan entender qué pasó aquí. Porque ahí, esto fue todo, no más. Miren, había una vez un juez. Ese juez, cuando él llegó, dejó su chaqueta fuera a la entrada, antes de entrada de la sala de ¿cómo se llama? De justicia, y ahí vino uno de los dos lados y le puso $1,000 adentro de la chaqueta. Y entró, no supo nadie nada, porque no había nadie. Y él se dio cuenta que había uno, bueno, que era el que le metió el dinero, que él pensaba que él era el culpable, pero no podía condenarlo. Cada vez que le iba a condenar, no podía. Y el juez, que era muy, muy grande, le dijo: mire, no señor, aquí no es así la cosa. Aquí no es así. Yo no puedo en este momento. Mañana vamos a seguir. Bueno, se fueron. Se puso parecía frío, parece, su trajecito.
y se fue a la casa. De repente sintió algo extraño en el bolsillo. Se metió la mano al bolsillo y vio los $1,000. Eso se llama shohat. Él se dio cuenta inmediatamente que el otro lado le había metido dinero. Pero lo vio sin verlo el dinero, sin saber del dinero. Así se llama el shohat. Una persona cuando tiene un defecto, ese defecto no lo deja ver la verdad. ¿Qué pasó? Eso nos enseña eso. ¿Qué pasó con Pinjas ahora? Pinjas era hijo de una Gioret, que era la hija de Yitro. Esa, que era la hija de Yitro, claro. Esa hija, los Johanim no se pueden casar con Gioret. Ni incluso, ¿por qué? Porque se supone que ellas tienen el daño de la falta de snut. Entonces, se hace el hijo, se hace pagum, se hace dañado por el snut. Entonces aquí no sabían si Pinjas estaba dañado o no estaba dañado. Aunque las hijas eran fabulosas, pero hay cosas que entran por donde uno vive. Entonces vino esto y se sospechaba que Pinjas podía tener este problema. Pero cuando empezó todo esto, Pinjas no sintió ninguna necesidad de esto que estaban haciendo. Estaba limpio de este daño que viene de la madre, o podría haber venido de la madre. Nada. Porque si hubiera tenido, él no hubiera podido ir a matar a Simbre. Se hubiera cerrado los ojos. Eso fue lo que nos probó, no por lo que Pinjas hizo, él se hizo Cohen, sino porque él siempre fue Cohen, pero no tenía pruebas de que era Cohen. Y las pruebas pasaron en lo que él hizo. Pero Moshe Rabbeinu le tocó al revés. Él no pudo, él tenía la obligación de ir a matar a Zimri, era de Moshe Rabbeinu, pero él no pudo hacerlo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo por una razón. Porque él había tenido provecho de Midian. Él comió de Midian. Él se casó con una midianita, con la hija de un sacerdote midianita. Eso le produjo neguía. Él tampoco pudo ir a matarlo. Ese detalle, Moshe Rabbeinu, que es un detalle, porque eso ni siquiera es algo que pasa así para el cuerpo, sino que es algo, porque él simplemente lo que hizo fue comer de ella, de Midian, de recibir algo de Midian, que fue su mujer. Pues no es que su mujer le metió eso a él, no. Las mujeres muy buenas, las mujeres de Yitro. Sino que eso era algo superficial completamente, no lo dejó. Entonces también eso hay que corregirle a Moshe. ¿Cómo se le corrige? Enterrándolo frente al Baal Peor. Ese detallito lo tiene que pagar. Los pecaditos en las grandes, los chiquititos se pagan. Imagínense en nosotros, ¿qué podemos decir? Solamente aprender y desde ya empezar a pedirle a Hashem perdón. La mayoría de los pecados de nosotros no son pecados que por culpa de nosotros, son pecados por culpa de nuestro daño. Y nacimos con estos daños porque nuestras almas no están perfectas, están dañadas.
vinimos al mundo a corregir estos daños, pero el mundo se la ha arreglado para que no hayan daños. Es decir, que no nos veamos los daños. El mundo está hecho para que si llega uno que le falta la pierna izquierda y al otro le falta la pierna derecha, se agarren un abrazo del otro y digo, ya, ¿qué nos falta? No nos falta nada. El cojo, en Chile decían, el cojo le echa la culpa al empedrado. El empedrado es que las calles antes eran de piedras y eso iban para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No somos capaces de vernos nuestros defectos, porque el mundo lo hemos hecho para que no nos veamos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es ese. ¿Qué me está impidiendo el trabajo espiritual? Bueno, muy joven es muy joven. A medio camino es porque tenemos hijos, tenemos mujer. El trabajo es otro. Pero cuando ya terminamos con ese trabajo, hay que centrarse en el trabajo propio y personal, que es uno solo: cumplimiento de la mitzvot y el estudio de la Torah. Ese es el gran secreto de este mundo. Pero estar pendiente siempre de lo que Hashem le manda, de lo difícil que uno le toca. Pero sin estudio y sin cumplimiento de mitzvot, no hay tikkun, señores. Eso es lo que dicen los del flaco. Nosotros no. Nosotros tenemos que tener conciencia. Y eso es de los pecados propios que traemos antiguos. De los pecados contra nuestro compañero, hay que declararlos. Mira, no lo hice porque soy malo. Lo hice porque estoy dañado. Por favor, perdóname. Eso es difícil. Eso es difícil. Pero eso a uno le cambia el pecado y el defecto en beneficio. Mire, recuerden que cada uno de nosotros es la ropa de la Shejinah. La Shejinah está sobre Am Israel. Está cubierta por nuestras acciones. Y esas acciones son la ropa de la Shejinah. Se llama Haluka de Robonon. Y si una persona en la vida ensució su Haluka, ¿qué pasó? Volvió en Teshuvá, la limpió. Y ahora ese pedacito que está el pecado, ese se ve maravilloso, tiene luz, porque lo alumbra la luz que produjo el cambio. El cambio que él hizo, reconocer lo que había hecho y cambiarlo, superarse a sí mismo. Señores, esto se acaba, la película se está acabando. Tenemos que meternos en nuestro mundo. Seguimos viviendo en el mundo superficial de afuera, nos va a comer a todos. Shabbat Shalom, Umei Boraj.